Déjame contarte sobre la vez que mi hijastro entró en mi habitación mientras me estaba cambiando de ropa, algo que nunca hubiera esperado que sucediera después. Fue emocionante y emocionante, así que solo tenía que compartir mi historia. Mi nombre es Tina. Y todo esto sucedió hace unos 2 meses. La casa estaba en silencio, y los ecos de mis pasos por el pasillo y en las habitaciones lo hacían sentir extraño. Era casi como si ya no perteneciera allí. Mi esposo Max tuvo mucho éxito en su carrera empresarial. Admiraba su ambición. Era un gran proveedor y no quería nada. Él era dedicado pero siempre consumido por su trabajo, y esto había creado una brecha entre nosotros con el tiempo. Las llamadas nocturnas y las largas horas en la oficina me habían hecho sentir invisible, como si siempre estuviera en un segundo plano. Ya sabía qué esperar. Cuando supuestamente pasábamos tiempo juntos, Max se desplazaba por los correos electrónicos mientras estaba sentado en el sofá o tomaba notas en su agenda. Me sentaba a su lado fingiendo leer un libro o mirar un programa de televisión que realmente no me gustaba. No había miradas persistentes entre nosotros, ni señales de afecto, ni toques cálidos, ni conversaciones nocturnas. Simplemente existíamos en lo mismo espacio, pero vivió dos vidas totalmente diferentes y separadas cuando Blake, mi hijastro, se mudó de nuevo a casa después de terminar la universidad. Le devolvió la vida a la casa. Se había convertido en un joven seguro y guapo. Su personalidad amigable y fácil de abordar era todo lo contrario del comportamiento distante de Max. Era servicial y educado. Siempre me preguntaba si necesitaba ayuda en la casa. Había veces que incluso me preguntaba si solo quería algo de compañía. Su presencia llenaba mucho el vacío en toda la casa. Aunque la soledad que tenía me hacía anhelar una conexión, siempre me recordaba a mí misma que la conexión que tenía con Blake era puramente inocente. Pero había algo en él que me confundía. Esto era difícil de admitir, pero era como un magnetismo que no podía explicar. A veces lo pillaba mirándome durante largos periodos de tiempo o pasaba rozándome y su toque era ligero. Pero a propósito, trataba de no pensar en estos momentos y los culpaba a mi imaginación hiperactiva. Aunque estaba un poco confundida, sentí que solo estaba siendo amable. Una tarde, la luz del sol poniente llenó mi habitación. Max estaba en un viaje de negocios y no se suponía que regresara hasta la semana siguiente. Me paré frente a mi espejo y miré mi reflejo. Mi camisa estaba medio desabrochada, revelando el encaje de mi sostén. Debajo, suspiré mientras me miraba, y pasé mi mano por mi cabello. Solía sentirme deseada y hermosa, pero el tiempo, el descuido y la vida cotidiana habían cambiado. ¿Cómo me sentía sobre eso? Simplemente no podía deshacerme de esa sensación. Me quité la camisa y alcancé la bata de seda que estaba colgada en la puerta de mi armario. Era mi favorita. Siempre me había encantado cómo se sentía la tela contra mi piel. Este era un pequeño capricho. En otro día típico la puse cerca de la cama y comencé a quitarme el sostén. Mientras lo hacía, el repentino crujido de la puerta abriéndose me sobresaltó mi corazón. Comenzó a latir rápidamente y sostuve la bata contra mi pecho. Me di la vuelta y vi a Blake parado en la puerta, mirándome. Su expresión estaba congelada. Una mezcla de sorpresa y algo más, que no pude entender. Sus ojos se abrieron, mirando de mi cara a la bata que apretaba fuertemente frente a mí. «Liento», tartamudeó. Su voz sonaba tensa mientras daba un paso atrás. «No quise interrumpirte. Pensé que estabas abajo. Solo vine aquí para pedir prestado algo a papá», continuó. Mi pulso se aceleró mientras tragaba el nudo en mi garganta. «Está bien. No te escuché entrar. Me las arreglé para decir de alguna manera, acabo de volver a casa», respondió rápidamente mientras su mirada se dirigía al suelo.
Estaba tratando de encontrar un lugar seguro para mirar por un momento. Ninguno de los dos nos movimos y había una tensión tácita en el aire. Podía sentir mis mejillas calentándose y bajó hasta mi cuello a pesar de lo incómodo que era esto. Algo hizo imposible apartar la mirada de él. Entonces forcé una risa nerviosa. «Te dejaré hacer lo que estabas haciendo», dijo Blake mientras se giraba para salir de la habitación. «Espera», grité, se congeló en seco y miró por encima del hombro. No estaba segura de qué decir a continuación. Mi mente corría mientras buscaba una razón para mantenerlo allí, aunque sabía que no debía. Es bueno tenerte cerca. Desde que te mudaste de nuevo, la casa se siente menos vacía. Ahora dijo. Se dio la vuelta lentamente y se apoyó en el marco de la puerta. La tensión en sus hombros se alivió y su expresión se suavizó. «Gracias. Me alegro de estar aquí», dijo en voz baja. Su mirada se encontró con la mía y me olvidé de la bata apretada contra mi pecho. Por un momento sentí que algo se agitaba en lo profundo de mí, algo que no había sentido en años. «Asegúrate de tocar la próxima vez», dije tratando de poner algo de humor. «En el momento lo haré», dijo con una suave y cálida risa mientras salía de la habitación y cerraba la puerta detrás de él. Me hundí en el borde de la cama y dejé escapar un gran suspiro. Todavía estaba agarrando firmemente mi bata frente a mí. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué acababa de pasar y por qué me dejó sintiéndome más viva que en años? Lo loco de esto fue que era solo el comienzo. Pude sentirlo en ese momento por la forma en que nos habíamos mirado y la emocionante tensión en la habitación, pero nunca podría haber imaginado. Imaginé lo que aún venía el resto de la tarde. Fue un borrón y mi mente estaba lejos de estar tranquila. Continué con mi rutina diaria enderezando. Me levanté lavando la ropa y preparando la cena. El único problema era que mi mente seguía volviendo a Blake, y al momento que habíamos compartido, me dije a mí misma que estaba pensando demasiado en las cosas. Fue solo un breve encuentro incómodo, pero el pensamiento de cómo sus ojos se detuvieron en mí no podía desaparecer de mi memoria. Para cuando escuché el crujido de pasos bajando las escaleras, la casa estaba llena del aroma a bistec y verduras asadas. Me paré frente a la encimera de la cocina fingiendo estar absorta en picar perejil. Mi corazón dio un vuelco al oír su acercamiento a la habitación. «La comida huele muy bien», dijo Blake mientras entraba en la habitación. Sonaba casual, pero había vacilación en sus pasos, como si estuviera tratando de averiguar el espacio entre nosotros ahora. Lo miré brevemente y le di las gracias. Antes de volver a mirar la tabla de cortar, fue a buscar platos del armario y comenzó a poner la mesa. En ese momento, el sonido de los platos tintineando llenó el silencio de la habitación. El aire todavía llevaba el peso de lo que había sucedido antes. Ambos sentimos que algo había cambiado y algo había comenzado. Nos sentamos a comer y tuvimos una conversación ligera. Me contó sobre sus planes para encontrar un trabajo y sobre amigos con los que se había reencontrado desde que regresó a casa. Interactué asintiendo y haciendo algunas preguntas, pero mi mente seguía perdiendo el foco. Atraída por sus atractivas cualidades, él se dio cuenta y me dijo que parecía distraída. Eso me sacó de mis pensamientos y le dije que solo estaba cansada. Me estudió con una expresión que hizo que mi pecho se apretara. «Pareces fuera. ¿Está todo bien?», preguntó. No estaba segura de cómo responder a esto, así que dudé. La verdad era complicada. Había demasiados sentimientos que no entendía completamente, yo misma. Finalmente dije que no es nada, mientras forzaba una sonrisa, solo las cosas de siempre. Max siempre está ocupado cuando está en casa y la casa se siente bien. Ya sabes cómo es.
Blake asintió y respondió, «Sí, sé cómo te sientes. Es raro que esté ausente todo el tiempo». Sentí una punzada de tristeza que no esperaba. Cuando dijo que ha sido así durante mucho tiempo, dije. Entonces nos sentamos en silencio y cuando levantó la vista, tenía empatía en sus ojos, o tal vez algo más profundo que me hizo sentir una conexión que había estado perdiendo durante años. Entonces dijo suavemente, «Oye, no tienes que lidiar con esto sola. Estoy aquí. Si me necesitas». Su sinceridad me tomó por sorpresa y todo lo que pude decir fue, «Gracias». Él sonrió y luego la tensión se alivió. Terminamos de cenar en silencio y después de limpiar fue a la sala de estar. Me quedé en la cocina y terminé de ordenar, pensando en mis sentimientos más tarde. Esa noche, mientras subía las escaleras hacia mi habitación, me detuve en su puerta, viendo la tenue luz de su lámpara en el pasillo. Tuve el impulso de tocar, pero me obligué a no hacerlo. Fui a mi habitación y cerré suavemente la puerta detrás de mí mientras me hundía en la cama. Me dije a mí misma que esto era solo una reacción a la soledad, solo el anhelo natural de compañía y que cualquiera en mi situación se sentiría así. Pero en el fondo sabía que era más que solo eso. La forma en que mi pulso se aceleró y la forma en que me miró eran cosas que no podía ignorar. No dormí bien esa noche. Mis sueños estaban llenos de imágenes y sentimientos que me dejaron inquieta. Cuando finalmente desperté, me arrastré fuera de la cama y me dirigí al baño para ducharme. Pensé que el agua caliente me aclararía la mente, pero no lo hizo. Seguí repasando los eventos del día anterior en mi mente. Cuando terminé, me envolví en una toalla y fui a mi habitación. Me congelé cuando la puerta se abrió con un crujido. Una vez más era Blake. «Oh, Dios mío, lo siento mucho», exclamó mientras se giraba rápidamente para irse. «Blake, espera», yo soltó. Se giró para mirarme con la mano todavía en el pomo de la puerta. Mi mente corría buscando algo que decir. «Está bien, no tienes que irte», dije en voz baja. Sus ojos bajaron al suelo y luego volvieron a encontrarse con los míos. Apreté mi agarre en la toalla a mi alrededor, pero no me moví. «¿Estás segura?», preguntó. Asentí. Cerró la puerta y dio un paso más adentro de la habitación. «No quise asustarte, solo vine aquí para ver cómo estabas», dijo. Se acercó a mí mientras decía esto y pude sentir el calor de su cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, pero no pude apartar la mirada o dar un paso atrás. «¿Por qué?», pregunté. «Porque me preocupo por ti y siempre estás haciendo cosas por todos los demás. No creo que nadie se preocupe por cómo estás realmente». Respondió. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me di cuenta de cuánto ansiaba la atención completa de alguien. Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Podía sentir que me preparaba para llorar e intenté contenerlo, pero una lágrima se escapó y corrió por mi mejilla antes de que pudiera limpiarla yo mismo. Blake extendió su pulgar y sequé la lágrima. Ese momento me dejó sin aliento. Su toque persistió y pude sentirme inclinada hacia él sin siquiera darme cuenta. Sentí un escalofrío por mi columna cuando extendió la mano y me atrajo hacia él. Luego sus labios rozaron los míos. El beso fue suave al principio y luego se volvió más intenso. Cada miedo y duda que tenía antes se desvaneció cuando me rendí al momento. No quería que terminara. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos miraron a los míos como si buscara seguridad de que esto no era un sueño. Las mismas preguntas que pasaban por mi mente probablemente pasaban por la suya. Me preparé para hablar, pero no pude averiguar qué decir. «No tienes que decir nada, y podemos parar si quieres», dijo Blake en voz baja. Pensé en alejarme de él, pero no me moví. Me quedé allí encerrada en su mirada.
Estoy tan confundida. Finalmente dije. No tiene por qué ser así, dijo en voz baja. Los límites que estábamos cruzando presionaron fuertemente mi pecho. Pero ese pensamiento se fue cuando se inclinó para otro beso. La toalla se deslizó y cayó a mis pies. Pero no me importó, sus manos se movieron a mi cintura y sentí una chispa dentro. Después de eso, me guió a la cama. Sus manos trazaron cada curva de mi cuerpo, cada toque, enviando ondas placenteras a través de mí, y entonces sucedió. Hicimos el amor apasionadamente. Había estado hambrienta de intimidad por mucho tiempo. Finalmente me sentí viva de nuevo. Te he deseado en esto por mucho tiempo, confesó su confesión. Envió una sacudida a través de mí, pero ese sentimiento terminó rápidamente cuando escuchamos un golpe en la puerta. Sentí que Blake se tensaba y mi corazón se detuvo la voz de Tina. Max llamó desde el otro lado de la puerta. ¿Estás ahí? ¿Por qué está cerrada la puerta? El pánico me recorrió. Max llegó a casa de su viaje de negocios antes de lo esperado. Tenía miedo de que hubiera escuchado el ruido que ambos hicimos mientras hacíamos el amor rápidamente. Me senté y los ojos de Blake se abrieron de miedo. Mantén la calma, dijo, mientras saltó de la cama y empezó a ponerse su ropa. ¿Cómo podemos mantener la calma? Sí sé, Tina. Max llamó de nuevo, esta vez haciendo sonar el pomo de la puerta. «Dame un minuto», grité, mientras seguía intentando sonar casual. Entonces oí los pasos de Max alejarse de la puerta. Había tanta tensión en la habitación y dejé escapar un suspiro tembloroso. «Esto es malo», dije, «todo estará bien». Blake me aseguró. La puerta volvió a vibrar más fuerte. Esta vez sentí que iba a tener un ataque de pánico. «¿Está todo bien ahí dentro?» Max dijo sí. «Saldré enseguida», respondí. Blake luego miré a mi alrededor y me moví hacia la ventana. La deslizó para abrirla y luego salió con cuidado. Me levanté y cerré la ventana con cuidado. El único sonido en la habitación era mi corazón latiendo con fuerza. Me puse la bata y fui a abrir la puerta con mi mano temblorosa, mientras Max me miraba, sus cejas fruncidas por la preocupación. «Estuviste allí durante mucho tiempo. ¿Qué pasa?», preguntó con sospecha. Estaba muy cansada y no me sentía bien, así que estaba acostada. Mentí su expresión. Luego se suavizó cuando me preguntó si estaba bien y si necesitaba algo. Le dije que un poco de agua estaría bien, y fue a buscarla para mí. Tan pronto como desapareció por las escaleras, me apoyé en el marco de la puerta y dejé escapar un suspiro. El peso de lo que acababa de pasar me presionó. Mi mente corría con mil pensamientos. ¿Cómo había dejado que las cosas llegaran tan lejos para cuando Max regresó con el vaso de agua? Me había recompuesto, aunque todavía sentía un nudo en la garganta. Le quité el vaso con una pequeña sonrisa y le di las gracias. Me estudió con preocupación y dijo, «¿Puedo decir que has estado estresado?» Forcé otra sonrisa mientras bebía un sorbo de agua. «No es nada. Solo necesito descansar un poco más», dije. Luego me besó en la frente y salió de la habitación. El gesto se sintió algo reconfortante, pero distante. Me hundí en la cama con la cabeza entre las manos. El estrés de toda esta situación simplemente se sentía insoportable. A medida que pasaba el tiempo, Blake y yo evitábamos estar solos juntos. Max seguía sin darse cuenta de lo que había sucedido. Su enfoque estaba en su trabajo, como siempre. Una noche me encontré fuera de la habitación de Blake, con mi mano flotando sobre el pomo de la puerta. Quería hablar con él, pero yo dudé. El miedo se instaló en mí. Sorprendentemente abrió la puerta. Le dije que necesitábamos hablar y se hizo a un lado y me dejó entrar. Me paré en el centro del piso y le dije que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros. «Yo tampoco puedo». Dijo que odio lastimarte, pero que no puede volver a suceder.
Dije con firmeza que lo sé, pero eso no cambia lo que siento por ti. Dijo que hubo un silencio entre nosotros y luego salí de la habitación mientras me preguntaba si debía contarle a Max lo que habíamos hecho.